La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Ya tenemos ratos de no conversar con él y nos da mucho gusto recibirlo y decirle bienvenido a esta cabina. Bienvenido, así es. El doctor José Ernesto Navarro Marín, infectólogo, está con nosotros. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, sobre qué está sucediendo con la salud en el país. Ahí hemos estado escuchando dengue, chikungunya, influenza, tifoidea, fiebre tifoidea. Y allí fuera del país está escuchando de la gripe aviar. Hace poco estuve con alguien que tuvo H1N1. Es influenza. Ajá. La gripe. Pero bien que nos diga el infectólogo. Y que estuvo quebradora, me contó. O sea, la dobló, sí, como dicen, sí. ¿Verdad? Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, doctor. Muy buenos días. Bueno, ya dieron la charla. Usted ya lo veo que pues bastante. Bueno, uno trata de aprender con gente como usted, doctor, y siempre pues es importante poner los temas en su verdadera dimensión y consultar a los que saben. Por eso lo hemos invitado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, y gracias por invitarme. Como yo he dicho siempre, para mí, por haber sido un docente tanto tiempo en la universidad, más de 30 años y después en hospitales, me gusta la enseñanza. Yo creo que es un medio a través del cual nuestro pueblo puede ser informado indirectamente, pues a través de las obras que hace el Ministerio de Salud, a través de las enfermedades transmisibles, como son todas las que ustedes han mencionado y más. Es que hay unas que son de estación, ¿verdad? Y ahorita correcto, que está comenzando el invierno, ¿de qué tenemos que tener cuidado? Bueno, varias cosas, pero yo quisiera ampliar un poquito el tema diciendo lo siguiente, ¿no? Si yo le pregunto a Tony y Verónica por qué se dan las enfermedades, por supuesto que lo saben, pero yo se lo voy a ampliar un poquito más diciendo lo siguiente. Las enfermedades, estoy hablando de enfermedades transmisibles, infecciosas, no estoy hablando de tumores, no estoy hablando de enfermedades degenerativas, sino que estoy hablando de enfermedades infecciosas, pero también en esos otros casos se puede dar lo siguiente. En primer lugar, para que se dé una enfermedad, ¿qué necesitamos nosotros? Está la famosa triada epidemiológica que se llama. ¿En qué consiste? Hay 3 elementos. Uno es, ¿quién me produce la enfermedad? ¿Quién la sufre? El humano, porque estamos hablando de humano, y la interrelación que hay con el ambiente. Quiere decir que son 3 elementos. ¿Por qué se da la enfermedad? Entonces yo voy a poner un ejemplo. Son aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales los que determinan la enfermedad. Y por eso hay lo que se conoce como determinantes en salud, que precisamente son factores que tienen que ver con tener agua, tener una habitación donde vivir, tener electricidad, tener acceso a las diferentes poblaciones, tener un trabajo digno. Hay una serie de factores que intervienen precisamente y por supuesto el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, con esta venida actualmente el invierno, pues ese ambiente no es nada, es bueno para la agricultura porque tenemos agua, por supuesto. Pero si lo vemos desde el punto de vista cómo nos afecta a nosotros, a todos los humanos susceptibles de adolecer estas enfermedades, ¿cómo nos afecta? Yo pongo un ejemplo con lo que previamente he dicho diciendo lo siguiente. En primer lugar, si dijimos que existen 3 elementos para que se dé la enfermedad transmisible, infecciosa, contagiosa, ¿qué tenemos? Pongamos el ejemplo del dengue. El dengue es producido por un virus. Necesita un vector, que es el mosquito que la transmite. Ya llevamos ese elemento. Tenemos entonces el agente que produce la enfermedad dengue, que es un virus. ¿Quién la sufre? El humano. Tenemos 2 elementos. ¿Y el ambiente en que vivimos? Bueno, si hay cantidad de zancudos por todos lados, quiere decir que vamos a tener nosotros, a través de ese ambiente, y si estamos en un ambiente lleno de mosquitos, y algún mosquito tiene el virus, considera que nos vamos a enfermar. Pero podría ser también lo siguiente. Si hablamos de alguna enfermedad respiratoria causada por virus, ya sea por rinovirus, COVID, influenza, parainfluenza, lo que sea, cualquiera de estas partículas virales, ese es el agente que nos va a enfermar de esas enfermedades mencionadas. Pero necesitamos que el humano sea susceptible. Por ejemplo, si yo no estoy vacunado, para la influenza con seguridad me va a dar. Soy el humano. Pero si yo estoy vacunado, con seguridad que voy a ser más resistente. Si
Si estoy en presencia de unas 10 personas tosiendo en un restaurante y yo no uso mascarilla, con seguridad que más de alguno puede tener una influenza, puede tener un virus respiratorio, puede ser un COVID, que unos días después yo voy a presentar una enfermedad. Quiere decir que el ambiente donde estoy, ¿cuál es ese ambiente? Estoy encerrado, no tengo mascarilla, hay otras personas tosiendo, pues ahí tengo los 3 elementos prácticamente para que sea la enfermedad. Y así podríamos hablar de las enfermedades diarreicas que con el invierno, ¿qué pasa con el invierno? Hay inundaciones, por ejemplo, y si yo hablara de leptospira, que es otra enfermedad transmisible también, que no es mucho en el país, ¿qué pasaría? Si hay inundaciones, puede ser que haya ratones, que pueden ser transmisibles de la bacteria conocida como leptospira, que se encuentran en ese ambiente, se mueren. Quiere decir que al rato pues tenemos lleno ese sitio de inundación, inundados más bien, tenemos una cantidad de bacterias conocidas como leptospira que pueden penetrar a través de la piel, pero también si yo no me lavo las manos estando en ese ambiente, ¿qué pasaría? Me llevo la mano a la boca, entonces tengo las posibilidades de infectarme y unos días después yo estoy con leptospirosis. O sea, yo lo que trato de decir es bien sencillo, que nos enfermamos y es bueno tener un concepto en mente que es el siguiente. Las personas dicen, tengo defensas bajas. ¿Cuáles defensas bajas? Yo creo que existen, pero hay personas que nacen con sus defensas bajas. En inmunología conocemos como, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, había un niño en una ocasión en una película que siempre andaba con un casquito para aislarlo del ambiente. ¿Por qué? Porque ese niño nació prácticamente sin todo el sistema inmunológico que nos protege a diario. Hay 2 sistemas dentro del organismo que se conocen como células que producen anticuerpos y hay otras que producen otro tipo de mecanismos que hacen que nosotros nos defendamos desde el nacimiento hasta que morimos. Entonces, si nosotros todos tenemos un sistema inmunocompetente, es decir, que tenemos presente todos esos mecanismos de defensa, solo nos vamos a enfermar si nosotros encontramos en un ambiente que es inhóspito, que permite que yo, de alguna manera, si es por agua, digestivo, pues, si es por alimentos contaminados, pues tener enfermedades gastrointestinales. Si es en el aire, pues depende del ambiente que esté. Y si es por vectores, ya hablamos que puede ser, por ejemplo, leptospira, que el vector sería prácticamente la rata. Y yo podría hablar de otras enfermedades como toxoplasmosis, que es por la es por las heces del gato, y así por el estilo. O sea que en todo, no es que tengamos bajas defensas, simplemente es el ambiente en donde nos encontramos y sobre todo, si no tenemos vacunas, que sabemos que hay como 12 o 15 vacunas que nos pueden proteger contra una cantidad de enfermedades, y yo les pongo el ejemplo. Si hablamos ¿tenemos difteria en el país? No. ¿Tenemos tétano? Hay un par de casos. ¿Tenemos poliomielitis? No tenemos. No tenemos rubiola, sarampión, no tenemos todas esas enfermedades. ¿Por qué? Porque se dan la protección precisamente a través de vacunas. Quiere decir que yo estoy previniendo a través de las vacunas que pone la autoridad y en privado, nos permite que nosotros tengamos ciertas defensas aumentadas con el hecho de tener vacuna. No sé si el concepto queda claro para que toda la gente entienda que nos enfermamos según el ambiente. Entonces, y podríamos hablar de tuberculosis. Por ejemplo, si tenemos un paciente tosiendo todo el tiempo, que no se ha detectado que tiene una tuberculosis, que se transmite a través de las secreciones cuando está tosiendo, y hay 3, 4 familias, y hay un anciano que está todos los días con él, con seguridad que la familia va a tener tuberculosis. Entonces, ¿qué dije? Hay una bacteria ahí expulsándose aparte de quién, aparte del huésped, que es la persona que la adolece. A otras personas que no usan mascarilla se enferman y están en un ambiente como inhóspito porque están encerrados, no hay hacinamiento. Y eso se da en todas las zonas marginales, disculpen, tal vez ya no se deberían de llamar así. Entonces, en estas zonas, para haber un hacinamiento, 3, 4, 5, 8, hasta 10 personas durmiendo en una casa muy pequeña, entonces hablamos de vivienda digna, ¿verdad? Pero si eso no es digno precisamente, esto, del punto de vista social y económico, permite que las personas se enfermen de una serie de enfermedades. Creo que se va a aclarar el concepto de cómo es que nosotros nos enfermamos y quitar ese concepto de las personas que dicen, es que tengo defensa baja y por eso me dio dengue. Le dio dengue porque está donde había una cantidad de mosquitos. Es a lo que estamos expuestos, ¿verdad? Constantemente. Ahora, si estamos en un ambiente limpio, así como estamos en esta cabina, pues aquí a menos que hubiera un par de zancudos tal vez y que vinieran con
el virus nos pasaría, pero aquí está bien limpio. Significa entonces que todo depende del ambiente en que nos desarrollamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el ambiente cuando vamos a la casa y cuando estamos en la casa, a donde vivimos. Y por otro lado, si yo como en la calle, por ejemplo, ya se conocen como los de los 4 vientos, no saben si ustedes qué es eso, ¿no? Los 4 vientos. Sí, eso. Eso Los panes chucos. En la calle, ¿qué hacen algunas personas? A las 5 de la mañana usted ve un pick-up bajando una cocina, poniendo algo para protegerse a la lluvia, un toldo, una cocina, llevan todos los elementos. ¿Qué tan higiénico puede ser? Si no tiene donde lavarse las manos, no tiene donde ir a orinar, y la persona llega comprando todo esto, yo no estoy en contra de las gentes que viven de esto, pero realmente son tal vez sitios en los cuales si yo voy a comer, me estoy exponiendo realmente. ¿Cómo guardan esa comida de un día para otro, etcétera? Bueno, hay una serie de elementos. Por eso dijimos. Y no necesariamente, doctor, y no necesariamente uno se va a enfermar del estómago por comer en la calle. O sea, también ya nos ha pasado, ¿verdad? Que comemos en restaurantes. No los mencione, ¿cuáles son? Ajá, no, pero ya ha pasado que uno come en un restaurante, pero como uno no sabe cómo se maneja el alimento, ¿verdad? Verónica, ¿sabe por qué se da eso? Ajá. Las personas con el deseo de trabajar y que no les el día, pues, que se los paguen el día, muchas veces pueden llegar con diarrea. Y los manipuladores de alimentos, no estoy hablando de los chefs, pero en términos generales, tal vez por el hecho de trabajar, se quedan prácticamente con diarrea y pueden no lavarse adecuadamente las manos, y viene acá entonces el otro aspecto, que es de educación y fomento de la educación. El Ministerio de Salud tiene programas que van orientados precisamente a lo que se conoce como fomento y educación en salud, que va orientado, por ejemplo, si hablamos de manipuladores de alimentos, pues enseñarles a cómo prácticamente se manejan todos los alimentos en su cadena, como para que las personas que llegamos a un restaurante, ya sea de buena o mala calidad, si la persona está enferma, con seguridad, y no ha aprendido el hábito de lavarse las manos adecuadamente, considerará que esa comida va a ir contaminada. Entonces, este es el ejemplo que ustedes me están poniendo, y entonces dice, bueno, pero si era un buen restaurante, ¿cómo es eso? Me enfermé. Pero entonces viene la respuesta, algo pasó en la cadena de protección del alimento al momento de manejar, de producirla, al momento de transportarla del mismo restaurante y la persona que la recibe. Y por supuesto, la persona que va a ingerirla y se lavó las manos también. O sea que hay varios elementos. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo nuevamente? El ambiente, un agente que causa la enfermedad, y el humano pues que recibe a esa partícula, ya sea viral, bacteriana, micótica o parasitaria, lo que sea. Por eso nos enfermamos, dice usted. O sea, tienen que confluir todas esas variables, doctor, para que en realidad nos enfermemos. Con la pandemia COVID-19, doctor, ¿cambiamos o no cambiamos nuestros hábitos higiénicos? Porque usted ha repetido en muchas ocasiones, lavarse bien las manos. Y yo entiendo que eso es básico para cualquier enfermedad. ¿Hemos cambiado ese hábito? ¿Lo hemos mejorado? Bueno, yo me atrevería a decir que posiblemente yo lo llamo como una escuelita. Yo creo que el encerramiento que hubo durante ese año 2021, prácticamente esos encerramientos permitieron que, si bien es cierto, había un hacinamiento en las casas tal vez, pero permitieron escuchar constantemente, lávese las manos, tenga el distanciamiento social, si sale, cumpla con los protocolos de la oficina, en el bus, etcétera, y lávese las manos. El lavado de manos permite, y esto es bueno que toda la población la sepa, no solo evita que yo no adolezca de enfermedades gastrointestinales, diarreas en otras palabras, sino que también impide que yo también tenga enfermedades respiratorias. O sea que es simplemente un lavado de manos. ¿Y por qué dije respiratorias? Dicen, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, porque simplemente si hay una persona que está tosiendo y se pone la mano y me da la mano a mí y yo no me lavé las manos, me toco la cara, pues ¿qué me espera? O sea, el lavado de manos, en otras palabras, permite que yo no adolezca una serie de enfermedades que son transmisibles, ya sea respiratorios o gastrointestinales. Lavado de manos. Y eso creo que lo aprendimos. Yo creo que la población, creo que ha aprendido precisamente, y usted va a ver que hay gentes que todavía, como estoy viendo aquí, tienen un gel. El alcohol gel, sí, continúan. Ajá. Y mucha gente lo anda precisamente en su carterita. Ya a un restaurante se lo pone, si no ve que hay agua,
todo, se pone un par de gotas y se estrella las manos, pues ahí está protegiéndose parcialmente. Pero el lavado de manos con jabón es lo ideal. Y tenemos que ser, vaya, en el caso del dengue, Diana Verónica contaba de que, vaya, ella es muy cuidadosa con el agua estancada, el tema de las macetas, su jardín. Pero, ¿y qué tal si el vecino de atrás no lo es? Correcto. Ese es entonces, el problema. Entonces, esto, Tony, entonces se llama solidaridad. Si yo me estoy cuidando, es mi autocuido, mi higiene, pero además me estoy cuidando de mi ambiente local, y si yo hablo con el vecino, mira, se me están pasando los mosquitos, me están picando. Entonces, habla al vecino. Y este vecino le habla al otro vecino. Quiere decir que tenemos una comunidad limpia, porque todos están protegiéndose contra el dengue a través de la limpieza de canales, evitando que haya recipientes que recojan agua, sobre todo hoy en el invierno. Y esto permite que de alguna manera la comunidad está haciendo obra. Yo no esperaría que el Ministerio de Salud me llegue todos los días a decir, ¿me tienes zancudos? ¿Cómo los elimino? Nada de eso. Simplemente estamos hablando de que nosotros, el autocuido es lo más importante, pero la diseminación de ese conocimiento a mi familia, a mis vecinos, da la impresión, o debería ponerse en práctica, que la comunidad está cumpliendo para tener una salud muy buena. Y si hablamos de comunidades, hablamos de distritos, o si ya conocen distritos, y después de eso hablamos entonces de lo que es país. Un país sano se puede dar porque si nosotros hemos aprendido cómo es que se dan estas enfermedades transmisibles, creo que si lo consideramos y lo tenemos en mente todo el tiempo, hoy que viene el invierno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscar si hay sitios donde se puede colectar agua y que las mosquitas hembras puedan poner sus huevecillos. Evitar entonces la proliferación de mosquitos. Si voy a salir entonces, si está lloviendo, pues si no tengo capa, por lo menos rompa una bolsa, póngase en la cabeza y arrópese bien, porque todo esto va a permitir de alguna manera que si nosotros estamos protegiendo con un buen arropamiento que llevemos, no tiene que ser abrigos de lujo, cualquiera lo que sea, si tenemos acceso a ello y salimos a la calle, está lloviendo, pues eso nos está protegiendo. Pero también, si nosotros, y ahorita todo el mundo anda diciendo que hay un aumento de casos de COVID, de influenza y todo eso, pues usemos la mascarilla. Eso yo creo que son recomendaciones que estamos adelantando dentro del programa precisamente en términos de prevención. O sea, no es que seamos exagerados, doctor. Hoy ya no lo vemos eso exagerado. No. Antes de la COVID-19 sí, pero hoy no. Se demostró precisamente que el uso de la mascarilla, simplemente una mascarilla quirúrgica, es suficiente para protegerme de lo que me está cayendo a mí y de lo que estoy sacando a través de la respiración. ¿Cuándo fue la última vez que atendió un caso de COVID-19 de un paciente? El sábado. Sábado. Precisamente hoy, en la madrugada, también otro. He visto alrededor de en la semana, quiero ver, 4 pacientes con COVID. ¿Y Perdón, Tony, yo solo trabajo en el aspecto privado, no para ninguna institución. Entonces, sí, disculpe. No, ¿cómo les está dando? Es mi pregunta. ¿Qué tipo de COVID está dando ahorita? Y lo dejamos planteado, compañero. Ah, bueno, sí, porque hay tenemos que ir a la pausa. Exacto. Y antes de la pausa le vamos a hacer entrega de unos obsequio obsequios para usted. El café que está usted degustando esta mañana es el café oficial Cherito Café, así se llama. Delicioso. Está súper rico y le vamos a hacer entrega de una bolsa. Y buen olor también. Riquísimo. ¿Sí? Este es un café 100% salvadoreño. En estos momentos ellos también están apoyando a jóvenes que están en el tema de desarrollo de tecnologías y parte de la venta de Cherito Café va destinado a estos jóvenes. Así que le invitamos a que usted también pueda degustar Cherito Café. Pero esta bolsita solo me va a durar 2 días. Es que se lo va a llevar a la consulta, doctor. Yo creí que me daba 3 bolsas. Para la consulta ahora, Cherito Café. No sé qué le estamos entregando, puede ser un zampacho o un black honey, un zampacho black honey de la finca Las Veraneras o puede ser un pacas semilavado de la finca La Palma. Así que puede contactar a Cherito Café, está en Bolengo Plaza, el Cherito, el carro, la coffee shop. Y también en las tiendas Ten Go. Ahí encuentra Cherito Café. Y en redes sociales, en Instagram o en X como @cheritocafé.sv. También lo vamos a invitar a desayunar, doctor, gracias a nuestros amigos de San Martín. En San Martín durante junio la segunda pasta está a mitad de precio de domingo a jueves a partir de las 5 de la tarde, en donde podrás disfrutar
de ravioles de mozzarella, lasaña bolognesa, toscana, pollo loroco, pasta diavola, la carbonera, entre otras opciones. ¿Quieres tener más información? Puedes verla en las redes sociales de San Martín, que es San Martín SB. El desayuno vino a la cabina de Diana Verónica y Tony desde Panadería San Martín, gracias a las amigas de Línea Rosa. Siempre hay una conductora para ti, es un transporte de mujeres para mujeres. Contáctelas al 6200-4491 o en Línea Rosa App. Una breve pausa y seguimos conversando con el infectólogo, el doctor Navarro Marín. Híjole, faltan 12 minutos para que estemos llegando a las 9 de la mañana. Nos acompaña este lunes, el doctor José Ernesto Navarro Marín, infectólogo. Y habías dejado planteada una pregunta. ¿Qué tipo de COVID está dando hoy? O sea, yo sé que cada organismo es distinto, pero vaya, hay, digamos, alguna generalidad. Y hay COVID, porque dice el doctor que acaba de ver un paciente con COVID. Bueno, pero no es alarmante. Que haya aumento de casos es lógico, pero lo que pasa es que el Omicron vino para quedarse y las diferentes subvariantes que hay creo que están abatiendo prácticamente a todo el mundo en este momento. Y yo creo que prácticamente aquí lo tenemos. Yo no lo puedo certificar por el hecho pues que no tenemos el Ministerio de Salud a través del Instituto de Investigaciones que tienen haya hecho un estudio de secuenciador para ver qué cepa de virus el que tenemos. Pero si nosotros empezamos a conocer de que prácticamente en Estados Unidos está tomando la predominancia como virus causante de COVID y hay comunicaciones tan rápidas ahora, ¿por qué no pensar que tenemos ese virus acá? Y realmente hay una serie de pacientes, si les preguntan a otros colegas del punto de vista privado, pues puedo decir que hay aumento de casos. No alarmante, pero sí las manifestaciones afortunadamente son bastante leves, no como inicialmente se manifestaba el COVID. Hay adinamia, es decir, me siento haragán, me duele la espalda, me duele todo el cuerpo, no quiero hacer nada, y un ardor de garganta que puede ser leve, un poco de mocosera. En algunos casos se ha visto que, como inicialmente pasaba, pierden el olfato y el gusto que recuperaron unas semanas después. O sea, yo creo que la gente, puede ser que haya más casos, lo que sucede es que la gente, y como estábamos hablando que dijimos que el COVID se comporta de una forma endémica en nuestro país, es decir, que va a estar aquí a saber por cuántos años, significa entonces que esto se puede confundir fácilmente con una influenza, con una parainfluenza, con otros estados catarrales producidos por rinovirus, adenovirus, ecovirus y otra serie de virus que producen estados catarrales similares al COVID. Por lo tanto, la gente no consulta porque cree que es un estado catarral y lo más medio probable gripe. Y posiblemente sea un COVID. El tema es que si es COVID y hay personas de adultos mayores con enfermedades crónicas que no toman sus medicamentos en forma o que se les olvidó, esos pacientes, ese COVID que yo estoy describiendo en una forma leve, en una persona mayor que no tome sus medicamentos o aún tomándoles, que sea diabético, que sea con problemas renales, cardiovasculares o alguna otra enfermedad crónica que tenga, ese paciente es fácil presa como para que entonces se complique, vaya a parar al hospital y pueda fallecer. No estoy tratando de ser un predictor de nada, pero realmente yo creo que de todas maneras es conveniente que todas las personas, si estamos en un sitio encerrado, usen la mascarilla. No cuesta prácticamente mucho. O sea, doctor, lo que usted nos dice es que si yo tengo síntomas de gripe, siendo responsable con mi salud y con mi entorno, debería de ir donde el médico para determinar qué tipo de enfermedad respiratoria tengo. Y en base a eso, tomar las precauciones necesarias, porque de repente mi cuerpo está fuerte, ¿verdad? Tengo síntomas leves, pero puedo contagiar a mi alrededor y esas personas yo no sé cómo está su sistema. Es correcto. Significa entonces que si yo tengo las posibilidades de acudir al médico privado, podemos nosotros a través de los laboratorios identificar de qué partícula viral se trata. Por ejemplo, hay un hisopado que comprende las 3 diferentes enfermedades, COVID, influenza y virus sensitivo respiratorio. Un simple hisopado nasal y me puedo decir en par de horas cuál de los 3 es el que me está afectando. Pero desafortunadamente no es gratis. Bueno, el Ministerio de Salud pues siempre tiene sus hisopados para diferenciar qué virus puede estar afectando y será la autoridad la que diga en un momento dado si hay aumento de casos. Cuando nosotros analizamos prácticamente el corredor epidemiológico que
que da a conocer el Ministerio de Salud, podemos ver que sí, el número de casos pues no es alarmante para pensar. Así como si hablamos de dengue, si hablamos de chikungunya, Zika, pues el número de casos es mínimo. Tal vez lo que sí está habiendo un aumento, pero no para pensar que estamos en una epidemia, pero sí hay un aumento de casos sustancial, es de dengue, influenza principalmente, y hay casos también de tifoidea. Yo he tenido varios casos en mi ejercicio privado de todas esas enfermedades recientemente. Si yo lo digo como infectólogo y estoy viendo casos, quiere decir que posiblemente, así como yo he visto otros médicos internistas e infectólogos, pues hemos visto un aumento de casos. No tenemos una información. Dijo dengue, perdón que lo interrumpa, dengue. Dengue, tifoidea e influenza. E influenza. Los tres, esa triada. Y por supuesto que hay otras enfermedades también que muchas veces no son detectables y la gente los toma como un estado catarral, como dijimos antes, que puede ser cualquiera de esos. Y muchas veces, si ustedes se recuerdan, tenemos lo que la gente conoce aquí como mal de mayo. Atrasado tal vez porque estamos en junio, pero realmente no es más que una gastroenteritis manifiesta por diferentes agentes, que puede ser un rotavirus, puede ser una salmonela, una shigella o una Escherichia coli, que nos produce esas diarreas severas, deshidratantes que van a parar al hospital. Por lo tanto, aquí si lo hablamos en términos generales de lo que está sucediendo en nuestro país, es un país en el cual todos los años siempre hemos tenido un aumento de casos de estas enfermedades mencionadas, que son difícilmente de controlar, porque no es parte solo de la autoridad sanitaria la que se encarga de eso, sino que nosotros, como personas en forma solidaria, tenemos que colaborar precisamente con solo usar una mascarilla, lavarme las manos, si está enfermo alguien en la casa, aislarme. Esas 3 medidas son suficientes como para que entonces no se dé la cadena de transmisión de las diferentes enfermedades, ya sean respiratorias, gastrointestinales, y por supuesto por vectores como es la transmisión por el mosquito. Yo creo que todos nos hemos topado con un amigo, un familiar, y mira, ¿y qué te dio vos? O sea, el doctor me dijo, uno de esos virus que andan dando, dice la gente. No sé si... Sí, algo viral, viral. Ajá. Pero pues sí, pueden ser cantidad de distintos factores y todo lo que anda en el ambiente. Hay alrededor de 130 o más partículas virales que nos pueden afectar las vías respiratorias. Muchas veces no se puede identificar esto y la gente lo toma como una gripe, un catarro, pero entre todo eso, como se parecen mucho, y no hay una forma, y sí existe a nivel de laboratorio, pero no tenemos las posibilidades de hacer los exámenes de laboratorio, pues nos puede confundir fácilmente. El problema es que si es un COVID y lo llevamos a la casa, hablando de personas de la tercera o cuarta edad, son más susceptibles a adolecer la enfermedad más grave que pueden ir a parar al hospital, sobre todo si no están vacunados. Recuerden que la vacuna del COVID ha servido precisamente, no es que no nos va a dar la enfermedad a través de la administración de la vacuna, 3, 4 dosis que tengamos, sino que la hace que se manifieste en una forma más leve para que yo no vaya a parar al hospital, lo cual pues me está protegiendo un 90% como para que yo no vaya a adolecer la enfermedad de una forma grave y yo pueda fallecer. Bueno, eso y otras vacunas como la de la influenza también, doctor. Se trata de eso, ¿no? ¿Verdad? De que me dé leve. Sí, y no solamente eso, existe otra vacuna que es para la prevención de la neumonía, que creo que el Ministerio de Salud la ha estado poniendo para ciertos grupos etarios o para ciertas personas que adolecen ciertas enfermedades y permite de alguna manera proteger. Si yo tengo un estado catarral se me puede complicar con la neumonía, pero si yo estoy vacunado contra la neumonía, especialmente por un agente bacteriano que se conoce como neumococo, pues yo tengo esa protección, entonces doble protegido. Si tengo la vacuna de la influenza, pero me da influenza, va a ser leve. Pero si yo tengo una mayor edad y adolezco otra enfermedad, a pesar de que tenga la vacuna, se me puede complicar esa influenza que me puede llevar a una neumonía. Pero si yo estoy vacunado para la prevención de la neumonía por neumococo, pues estoy prácticamente a salvo para que yo no vaya a tener una enfermedad complicada y pueda fallecer. Claro. Doctor, para terminar, la famosa gripe aviar, ¿verdad? Bueno. La semana pasada se conoció de la supuesta muerte de un señor de 59 años en México, que lo dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero después lo rectificó. Sí, es el H2N5, sí, pero yo tuve también una información que aparentemente el secretario de Salud después dijo que, de México, dijo que no era la causa esa, ¿no? Pero de todas maneras, recuérdense que al haber, si es una gripe aviaria, ¿cómo sufre la seguridad alimentaria en todos los países?
hay que destruir a cantidad de pollitos, Pollos. precisamente porque como es tan transmisible entre ellos, sufre la economía en la agricultura, más bien en el área pecuaria, y en todo el área prácticamente para hablar de seguridad alimentaria, porque entonces hay que destruirlos para precisamente evitar que haya una transmisión masiva. Entonces tiene sus consecuencias. Por lo tanto, dar una alerta pensando que es una aviaria es prácticamente como sentenciar a que sufra la población en términos de nutrición, no habiendo suficientes pollos o gallinas, porque tendrían que destruirlas si en caso se diera. Por lo tanto, los gobiernos son bien estrictos en dar una alarma en ese sentido, porque saben las consecuencias que puede tener desde el punto de vista económico y por qué no alimentario, decirlo. ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, eso aquí en el país, No creo, no. Bueno, para empezar, a menos que hubiera un estudio para definir si los estados gripales que tenemos, pues sería la única forma, y hacerse hisopados nasales que podrían permitir hacer un diagnóstico más efectivo. De esta manera puedes tomar las medidas de control necesarias. claro. Ok, bueno, son casi las 9 de la mañana, doctor. Apreciamos mucho sus declaraciones. Creo que hemos quedado educados, porque de eso se trata, ¿verdad? Sí, hablamos precisamente, Verónica, si me lo permiten decirlo, tenemos que, en nuestro país nosotros tenemos que ser solidarios. Si estamos a las puertas del invierno prácticamente y sabemos que muchas enfermedades afloran durante ese tiempo, vectores para dengue, no me lavo las manos, gastrointestinales, hay inundaciones, leptospira, estados catarrales, si yo no me arropo adecuadamente y no uso la mascarilla, diciendo todo eso, prácticamente estamos haciendo prevención en el autocuido, pero el autocuido va más allá de decirle a la familia al vecino y el vecino al vecino, tenemos una comunidad, y si tenemos una comunidad tratando de hacer prevención, eso se llama solidaridad, y si lo hace todo el país, ¿qué piensa usted que pasaría? Sería un país sano. Sí. Difícilmente. Con muy mínimo, ¿verdad? Mínimo de cantidad de personas que estuviesen enfermas, y si están vacunadas, pues con una enfermedad leve. Ajá, es correcto, sí. Así que yo agradezco, si terminamos el programa ahorita, pues yo agradezco la invitación y no me canso de ser tal vez sino un pedagogo tratando de educar a nuestra población en una forma bien sencilla, explicándole cómo es que se producen las enfermedades, por qué se dan y cómo prevenirlas. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por todos sus comentarios, su información, y esperemos que todos lo tomemos en cuenta. Si usted quiere conocer cómo prevenir tanta enfermedad y qué hacer al respecto, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.